sentía la necesidad de querer desarrollar, de querer construir algo que nos desafiara desde todas las áreas a, a potenciarnos, a querer investigar un poco más allá para así demostrar nuestras capacidades de distintos puntos, para así lograr de forma unánime crear las distintas atmósferas de un cortometraje que tiene un fondo y un trasfondo social muy distinto a lo que nosotros estamos viviendo como jóvenes. De ahí parte la necesidad de la investigación, de la búsqueda de nuevos referentes que nos llenaran y nos llevaran a hablar de este mundo desconocido para nosotros como la época del 40. Al tener claro que la idea era hablar sobre esta decisión tomada por esta muchacha que se llama Amparo, cada área en específico de la realización comenzó su investigación en base a construir cada atmósfera, cada espacio, a construir la esencia de Amparo que nos hablara de sus miedos, de sus temores, de su decisión. Uno como directora, en el momento del rodaje en sí, al tener esa conexión con el actor, de explicarle, de contarle un poco de su personaje, se encuentra con la gran diferencia, no muchas veces entendida, y uno se deja llevar como principiante en esta área solamente por un aspecto externo. Pero luego llega la realización y ahí tú te das cuenta de la gran diferencia que hay entre un actor profesional con experiencia y un actor profesional sin experiencia. Fue dificultoso por varios motivos, tanto interno o externo. Estábamos grabando en enero, mucho calor, dentro de un tren, una locación muy estrecha, mucho más estrecha de lo que me pude imaginar, aunque hicimos las pruebas correspondientes técnicas antes de comenzar la grabación. Uno siempre en la grabación se encuentra con otros problemas. El calor te mata, el calor te cansa. Estábamos en un lugar muy alejado del centro en donde podríamos adquirir cualquier producto para solucionar algún problema, que muchas veces lo tuvimos, que dependíamos de factores que se nos iban un poco de las manos. Por ahí nos falló el tren un par de veces, tuvimos que ajustar el plan de rodaje. La gente en región tienen tiempos de trabajo y tiempos de vida muy distintos a lo que se requiere en un rodaje. Por lo tanto, muchas veces tuvimos problemas con respecto al tiempo de llegada de la gente que hacía un papel de extra. El área de postproducción también tuvo un rol súper importante. Fue un equipo de 3 personas primordial en el resultado de Alma Mía. Se tuvieron que tomar decisiones que muchas veces a uno como director y guionista, que es el área más la conjugación de esas áreas para mí fue muy difícil en términos de decisión final, de lo que se veía, lo que no se veía. Y se tomaron decisiones, en pos del mejoramiento de la estructura, del cómo contar la historia. Fortaleció mucho el guión y dio solución también, como suele pasar, a muchos momentos que dramáticamente hablando no estaban bien resueltos. Creo que toca un tema que es universal, partiendo de la base de que es algo actual, independiente de la época. Es un cortometraje que toma esto, que trabaja todo esto de una manera bastante simbólica, y todo termina en un producto atractivo visualmente y entretenido en contenido. Por lo tanto, espero que realmente sea un aporte, quizá no comercial, pero sí un aporte creativo. Y sí creo que es un proyecto audiovisual en donde realmente nosotros como alumnos ya egresados
demostramos todas nuestras capacidades de realización. Y eso yo creo que era fundamental en un proyecto de título. Más que hacer una historia simple, independiente de si es simple o no, tú tienes que, de alguna manera u otra, demostrar que eres capaz y lograrlo. Principalmente quiero contarles muy resumido que fue un proyecto muy gratificante. Fue un proyecto en donde todos participamos intensamente y sobre todo en mi área, que fue bastante compleja, ya que el cortometraje está ambientado en unos años que ninguno tenemos referencias cercanas, vividas. A lo más se acercarán a nuestros abuelos. Para mí fue una apuesta al haber hecho dirección de arte, porque es un cargo que nunca había desempeñado. Yo siempre he trabajado en otra área y para mí fue un reto. Bueno, yo me basé principalmente en lo que son las fotografías. Trabajé desde el año 1936 a 1946. Mi investigación comenzó netamente con fotografías y con pinturas. Me costó encontrar pintura y sobre todo fotografías. Fotografías de la época me fue muy complicado, tuve que buscar durante mucho tiempo y de ahí empecé a desglosar, a sacar pequeñas cosas de cada fotografía para trasladarlas al cortometraje. La propuesta visual de este cortometraje consiste en crear 3 atmósferas que representen el entorno psicológico del personaje principal de Amparo. Yo prioricé utilizar la luz natural del sol. Me ahorré el hecho de usar equipos de iluminación y aproveché al máximo la iluminación del sol. Además de que en mi propuesta yo me basé en la técnica del naturalismo en la fotografía. Uno de los grandes desafíos que me tocó fue iluminar un vagón de tren y aparte dar la sensación de un vagón detenido, pero dar la sensación de que está en movimiento. Bueno, a través de esto yo tuve que realizar un panel para realizar un recorte en luma, el cual tenía que adecuarme a una iluminación específica, un diafragma específico, para que el postproductor pudiera hacer el recorte adecuado. Fue realizado durante 10 días, fue muy agotador, fue un desafío súper grande y espero que la gente que vea este cortometraje se sienta identificado con el personaje y con la historia. Fue una experiencia muy intensa, súper cansadora. Los 3 primeros días fueron agotadores. Fueron los días que terminamos súper tarde, pero luego se conversó, se planificó mucho mejor y ya en los últimos días todo resultó súper bien, las horas súper adecuadas, terminamos todo como teníamos planificado y pensado desde un principio. Yo estaba encargada o tenía que estar preocupada de los tiempos de cada uno, tanto en el tiempo que tenía la directora, el tiempo de todo lo que se demoraba la gente de iluminación, la gente de arte, todo lo tenía que tener súper planificado y que cumpliéramos esa hora, porque si no, no podíamos alargar y podíamos estar mucho más tiempo. Nos fue un reto súper grande, un desafío que yo creo que ninguno de nosotros nos los imaginamos. Nos conocimos mucho, yo creo que fue la convivencia lo que nos ayudó a conocernos y a saber cómo trabaja y cómo se comporta uno diariamente. Fue todo, bueno, hay muchas cosas que se nos escaparon de las manos, como se nos cayeron algunos actores, caminamos 2 horas en pleno campo, con pleno sol. El clima yo creo que fue lo que nos bajó un poco, o sea, un calor horrible, el tren, las luces, pero dentro de todo, o sea, siempre con ánimo y siempre tratando de salir adelante y que todo saliera bien, si ese era el reto y el fin de todo del proyecto.